Muy grande poder leer este libro, poder entender un poquito más sobre la intimidad que Dios espera. Si me ayuda producción con el cronómetro, por favor. Gracias. Mientras yo leía este libro, y estoy seguro que muchos de nosotros también lo hicimos, aprendí yo algunas cosas que tuve la oportunidad de compartir aquí. Muchas otras cosas que aprendí las compartieron otras personas, tanto aquí como en el refugio. Una de las cosas que aprendimos de este libro es que Dios tiene la expectativa de encontrar en nuestras generaciones gente que todavía esté dispuesta a abrir sus oídos y a escuchar sus palabras. Gente que esté dispuesta a escuchar cuál es el deseo del corazón de Dios. Aprendimos también que hay una gran diferencia entre ser usados por Dios y ser aprobados por Dios, ¿no es cierto? Aprendimos también en uno de los capítulos que a veces como iglesia nos enfocamos mucho en llenar este lugar de íntimos de Dios, pero nos olvidamos de llenar a la sociedad de los íntimos de Dios, para poder conquistar cada área de la sociedad para Jesucristo. También leímos en los primeros capítulos sobre Bezalel y aprendimos que tú y yo somos los responsables de tomar los deseos de Dios para esta tierra y hacerlos tangibles. Tú y yo tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de materializar el corazón de Dios para que la gente allá afuera pueda conocer que hay un Dios que les ama. La manera en que la gente de allá afuera que no conoce todavía de Dios va a conocer el amor de Cristo es a través de lo que tú y yo hagamos allá afuera, en tu trabajo, con tus vecinos, en el súper, en el cine, en donde quiera que vayas. Tú y yo somos un reflejo de la presencia de Dios. Amén. Y esas solo son algunas de las tantas cosas que pudimos aprender de este libro. Estoy seguro que tanto tú como yo aprendimos muchísimas más cosas de este libro, ¿no es cierto? Y es una bendición poderlas aprender. Es una bendición leer un libro como este con un corazón dispuesto a aprender lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Y una vez aprendiéndolo, llevarlo a la práctica, llevarlo a tu vida y empezarlo a vivir. Un libro vale la pena cuando lo lees y empiezas a vivir lo que lees. Pero hay un área específica de la cual también nos abre el libro, ya para terminar, y en el cual tenemos que poner mucha atención, tú y yo como hijos de Dios, como parte de una gran familia como lo es Unidad Cristiana. Y es que tú y yo somos responsables de preparar a las siguientes generaciones. Ser íntimos de Dios no tiene que parar aquí entre nosotros. Es nuestra responsabilidad preparar a los que vienen detrás de nosotros. Y esta verdad es para tu vida y para la mía. No importa en qué etapa de tu vida estés. Y no importa qué edad tengas tampoco. Sigue siendo tu responsabilidad y la mía preocuparnos por las siguientes generaciones. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia y busquemos el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Quiero compartir contigo un poquito del corazón de Dios en este versículo, en donde nos revela una enseñanza muy, muy poderosa.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Repite conmigo: somos consolados para consolar. Dile al que está a la par tuya: tú eres consolado para consolar a otros. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos que vivimos tú y yo en nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras debilidades, todo ese proceso de aprendizaje no solo nos acerca más a Dios y nos hace conocerle más y nos hace ser más como Él, sino que todo lo que aprendemos a través de esos procesos, Dios los va a ocupar en tu vida para que puedas mostrarles el camino a los que vienen atrás de ti. Ese es el plan de Dios para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Así funciona el cuerpo de Cristo, así debe de funcionar. Somos consolados todos para consolar a otros. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, Dios nos habla sobre el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú y yo estamos aquí porque alguien decidió compartirnos de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Alguien se dio el tiempo, 5 minutos, tal vez semanas, tal vez meses, tal vez años, de estar insistiéndote a ti y a mí en nuestro corazón, diciéndote: Cristo te ama, ¿no es cierto? Y por eso tú y yo estamos hoy aquí. Y el consuelo que Dios ha traído a nuestro corazón es para que tú y yo podamos preocuparnos con la generación que viene atrás de nosotros y podamos indicarles el camino correcto. ¿A cuántos no nos gustaría que nuestros hijos no cometieran los errores que nosotros cometimos? Todas esas decisiones que tomamos mal en nuestra vida, a mí me encantaría que mis hijas no tomaran esas decisiones. Y es mi trabajo acercarme con ellas y enseñarles el camino. Pero no solo con mis hijas, sino con todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Basta con que voltees a ver a toda la congregación, a toda tu familia de Unidad Cristiana. Hay gente que va atrás de nosotros y hay gente que va delante de nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero siempre hay alguien que consolar. Siempre hay alguien que ayudar. Siempre hay alguien que necesita una palabra de consuelo. Hay una película que se llama Hasta el último hombre. ¿Cuántos la han visto? Creo que casi todos hemos visto la película, ¿no? Y en la película el personaje principal, Desmond, pues se enlista en el ejército. Hay guerra, tiene que ir a la guerra y se arma un pleitototote porque por sus creencias él no quiere matar a nadie. Y él está firme y dice: no, pues yo no voy a matar a nadie.
y va a la guerra. Parece ilógico, ¿no? Ir a la guerra con el propósito de no matar a nadie. Pero cuando empezamos a ver cómo la película va avanzando, nos damos cuenta del propósito que Dios tenía para la vida de este hombre. Cuando sus autoridades solo iban a dejar a los heridos arriba, Desmond empieza a ir uno por uno a salvarlos a todos. Y los que estaban abajo de la pequeña montaña nada más veían uno a uno bajar a los heridos. Los amarraba y los empezaba a bajar. Y cuando el jefe de la tropa dijo, pues ya vámonos, estamos heridos, vámonos, ya se murieron allá arriba, decían, pero es que siguen bajando los heridos y siguen viniendo. Y bajaban uno tras otro y bajaban uno tras otro. Siempre hay uno más que salvar, siempre hay uno más que consolar, siempre hay uno más que acompañar. Tú y yo somos Desmond para el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar y desarrollar y acompañar y consolar a los que vienen atrás de nosotros. Pero hay que detenernos un poquito y ver la realidad. Y la realidad es que no todos somos conscientes de que es parte de nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. Y aún más preocupante es que muchos hijos de Dios en muchas partes del mundo, aunque somos conscientes de esta responsabilidad, no estamos dispuestos a cumplir con esta responsabilidad. Y a veces no estamos dispuestos porque esto requiere un sacrificio. Y a veces va a requerir sacrificar tu tiempo, tus fuerzas, tus finanzas, tus oraciones, tus noches de descanso. A veces se va a requerir que a las 3 de la mañana contestes el teléfono porque hay alguien desesperado por un consejo. Y a veces no contestamos el teléfono porque mañana hay que ir a trabajar. Mientras tú y yo pudiésemos poner muchas excusas, pues Satanás anda trabajando. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás solo está esperando un espacio chiquito en tu vida para tratar de hacerte tropezar, para tratar de hacerte caer, para tratar de hacerte creer que tú y yo no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y estoy seguro que hasta la persona que más tiempo lleva aquí ha vivido una situación así. Con cuánta mayor razón alguien que es nuevo en el Evangelio. Cuidar a las siguientes generaciones es nuestra responsabilidad. Nuestra sociedad y las nuevas generaciones están enfrentando una época bastante complicada. Nos estamos enfrentando a una sociedad en decadencia,
donde cada vez más a lo malo se le llama bueno, donde cada vez más lo que Dios nos dice cuidar en su palabra ahora ya es algo común. Estamos en una sociedad que piensa que entre más gente diga que lo malo es bueno, entonces ya es bueno. Vivimos en una sociedad en la que necesitamos regresar a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ponernos en la brecha por las nuevas generaciones, en la línea de batalla por todos ellos, no solo por tus hijos, sino por todos los que vienen atrás de ti y de mí. Y como te dije, a veces no todos somos conscientes y a veces no todos estamos dispuestos. Y en la Biblia también vemos algunos personajes que no estaban dispuestos a veces por momentos en su vida. Y uno de ellos es el rey Ezequías. El rey Ezequías, si tú has leído su historia, fue un hombre que a través de su oración movió el corazón de Dios, encontró gracia en el corazón de Dios. Cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Ezequías? Pues prepara tus cosas porque ya es tu tiempo y ya te voy a llamar a mi presencia. Y Ezequías ora y le dice: Señor, dame la oportunidad. Y Dios le regala 15 años más de vida a Ezequías. Y si tú lees los capítulos del 29 al 32 del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, te vas a dar cuenta de todas las cosas buenas que hizo Ezequías cuando fue rey. Ezequías restableció el culto a Dios, restableció a los levitas. Ezequías financieramente levantó al pueblo de Israel. Fue un muy buen rey. Pero al final de su vida, Ezequías tuvo intimidad con quien no debía tener intimidad, y esto movió el corazón de Ezequías hacia el egoísmo con respecto a sus siguientes generaciones. Te invito a que busques el libro de Isaías conmigo. Isaías capítulo 39. Y aquí habla un poquito del momento en el que Isaías empieza a tener intimidad en donde no tenía que tener intimidad. Isaías 39. Y dice así: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Ezequías empezó a tener intimidad con Babilonia. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. En este capítulo vemos cómo Ezequías le abre la puerta para tener intimidad con Babilonia. Babilonia representa todo aquello que no honra a Dios en nuestras vidas.
Cuando abrimos la puerta de nuestras vidas, tú y yo damos paso a una intimidad, ¿no es cierto? Cuando llega alguien a visitarte a tu casa y abres la puerta, le estás dando acceso a la intimidad de tu hogar a quien llega a visitarte, ¿no es cierto? ¿O le abres la puerta a cualquier persona? Creo que no. Por eso Apocalipsis 3:20 dice que Dios está a la puerta y llama. Y si nosotros escuchamos y abrimos la puerta, Él entra a tener intimidad con nosotros. Entonces Ezequías en este pasaje abrió la puerta de su vida y le dijo a las cosas que no honran a Dios: pásale a mi vida. Te invito a que tengas intimidad conmigo. Y aquí Dios me llevaba a preguntarme: ¿dónde está nuestra intimidad? ¿Con quién es nuestra intimidad? ¿Buscamos una constante intimidad con Dios? ¿O abrimos la puerta y coqueteamos con el mundo, con esas cosas que a Dios no le agradan? Y hoy me gustaría que te llevaras esa pregunta, y cuando tengas ese momento en tu casa de intimidad con Dios, te hagas en tu corazón esa pregunta. Por esta razón, por esta intimidad que tiene Ezequías con Babilonia, llega Isaías en siguientes versículos y comparte con él las consecuencias de haber intimado con Babilonia. Dice el versículo 5: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y aquí viene una parte muy triste, y es la respuesta que Ezequías le da al profeta Isaías. Dice el versículo 8: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Vamos a traducirlo un poquito a nuestro lenguaje. Lo que Ezequías quiso decir fue más o menos: bueno, por lo menos mientras yo viva todo va a estar bien. Después de mí, que se las arreglen solos. Ezequías no pensó en sus siguientes generaciones. La intimidad que tuvo el rey Ezequías con Babilonia, a pesar de haber vivido una vida conforme al corazón de Dios, provocó el egoísmo en su corazón, y que al final de sus días él pudiera decir: al menos mientras yo esté aquí todo va a estar bien. Preguntémonos en nuestro corazón, familia, ¿con quién estamos teniendo intimidad? ¿A quién le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para tener intimidad? Pero quiero decirte que nunca es tarde. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor y misericordioso. Y el día de hoy el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo nos comprometamos con las siguientes generaciones, no solo con tus hijos, sino con los hijos de tus hijos, y todos los que estamos aquí, todos los que creemos en Dios y vienen atrás de ti. El anhelo del corazón de Dios es que juntos podamos cuidar de los que vienen detrás de nosotros, de la siguiente generación de íntimos y adoradores de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Gloria a Dios. Qué bueno que estás dispuesto. Me da mucho gusto escuchar muchas voces diciendo: amén, yo estoy dispuesto. Y me da tanto gusto porque el primer requisito para poder cuidar de nuestras siguientes generaciones es tener humildad y obediencia. ¿Cuántos vuelven a decir amén? El primer requisito para poder cuidar de los que vienen detrás de nosotros es tener humildad y obediencia.
Déjame explicarte por qué. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Este es un versículo que el día que yo cumplí 18 años, mi papá me regaló una Biblia que tengo en mi casa, una Biblia Thompson. Y en sus letras, en sus hojas blancas, mi papá escribió este versículo y me dijo: hijo, guarda este versículo el resto de tu vida. Yo quiero compartirlo contigo. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no pensemos cada uno de nosotros que tenemos la razón absoluta. Confiemos más en la sabiduría de Dios, porque Él sí tiene la razón absoluta. Y en este primer requisito, que es humildad y obediencia, se mueve un principio de autoridad muy importante, y es que tú y yo no podemos ejercer una autoridad si primero no estamos bajo una autoridad. Repito, tú y yo no podemos ejercer una autoridad si primero no estamos sometidos bajo una autoridad. Por esa razón, antes de poder tener y hacer uso de la autoridad y la unción que Dios tiene para nosotros, para cuidar de las siguientes generaciones, necesitamos honrar a los que van adelante de nosotros. Siempre hay alguien que va adelante de nosotros, que ya vivió más procesos, que ya aprendió muchísimas más cosas. Necesitamos honrar a los que van adelante de nosotros. ¿Cómo así? Déjame explicarte. Le voy a pedir a Joel que suba un momentito, por favor, para ayudarme. Necesitamos cuidar de los que vienen detrás de nosotros, pero necesitamos honrar a los que van adelante de nosotros. Gracias, Joel. Joel es un nombre que Dios usa mucho. Joel va delante de mí. Joel tiene muchos más años de casado que yo. ¿Cuántos años de casado tienes, Joel? 34. 34. Mi esposa y yo estamos a punto de cumplir 15 años de casados. Joel va delante de nosotros con Rosy. Me toca honrar la vida de Joel, pero si yo no tengo humildad y obediencia en mi corazón, no voy a poder hacerlo. En el momento que Joel se acerque conmigo y sabe que tiene toda la libertad y me diga: Charlie, creo que estás cometiendo un error con tu esposa, creo que tu matrimonio tiene que ser corregido. En ese momento, si mi corazón se mueve en humildad y en obediencia, voy a honrar la palabra de Dios a través de la vida de Joel y voy a seguir su consejo. Y así es como crecemos todos. Gracias, Joel. Yo no puedo querer ejercer una autoridad espiritual y ayudar a desarrollar a los que vienen detrás de mí si primero yo no estoy en amor, honrando a los que van delante de mí. Por esa razón, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Familia, honremos a los que van delante de nosotros. No sabes la tremenda bendición que llega a tu vida cuando tú honras a los que van delante de ti. Por eso el primer requisito para cuidar de nuestras siguientes generaciones es humildad y obediencia. El segundo requisito que necesitamos tú y yo tener en nuestras vidas para preocuparnos y cuidar de las siguientes generaciones es entender y ejercer nuestro rol como Dios lo diseñó. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechos para hacer buenas obras. Somos hechos para cumplir nuestro rol a cabalidad como Dios lo diseñó. Si Dios te diseñó como hombre, estás diseñado para poder cumplir el papel de esposo y de papá.
tenemos que ser buenos papás, buenas mamás, buenos hijos, buenos amigos, buenos hijos de Dios, buenos servidores, buenos trabajadores, y a veces no lo somos. Y si nos vamos un poquito más al fondo para entender cada uno de los roles que tenemos, nos vamos a dar cuenta que a veces no los entendimos a la perfección y necesitamos entenderlos una vez más. Y voy a hablar de mi ejemplo. A veces uno piensa ser un buen papá, un buen esposo, y no del todo lo somos. Muchos de nosotros como hombres nos quedamos con la idea de que somos proveedores, y muchos de nosotros no vemos otra cosa más que ser proveedores, cuando la Biblia habla de un papel más allá de ser un proveedor. No nos vamos a meter mucho en esto, pero Efesios 5 habla de que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y habla de que uno mismo va a sustentar su propio cuerpo, y tú y tu esposa son un solo cuerpo. Y si tú buscas la definición de sustentar, abarca muchísimas más cosas que proveer económicamente para tu casa. Y así, si nos vamos con cada uno de los papeles y de los roles que Dios nos encomendó en este mundo, vamos a ver esos detalles que a veces no hemos visto. Pero de nuevo, nunca es tarde. Tenemos que ser buenos amigos. Esta semana Brandon ponía un video de un pastor que estaba hablando de los amigos precisamente, y contaba que por allá el año 2001, cuando se cayeron las torres y estaban los bomberos trabajando, pues uno de ellos dijo: ¿sabes qué? Voy a regresar por mi amigo. Se acababa de caer una de las torres y dijo: voy a regresar por mi amigo. Y su jefe le dijo: no vayas, se acaba de caer la torre, ya está, seguramente ya está muerto, no vayas, ya que vas, te vas a arriesgar, vas a poner en riesgo tu vida. Y este bombero desobedeció y decidió ir por su amigo. Al rato regresa a donde estaba su jefe y regresa con su amigo en brazos, sin vida. Y su jefe le dijo: te dije que iba a estar muerto, ¿para qué arriesgaste tu vida? Y el bombero le dijo: no, yo llegué y estaba vivo, y valió la pena, dice, porque cuando llegué me dijo: yo sabía que tú ibas a venir por mí. ¿Cuántos de nuestros amigos están esperando que tú y yo lleguemos antes de que muera algún área de su vida? Y si alguna parte de nuestros roles como papás, mamás, esposos, servidores, no ha estado claro en nuestro corazón, nunca es tarde. Hoy es el momento en el que retomemos ese rol, entendamos y ejerzamos nuestro rol como Dios lo diseñó. Ese es el segundo requisito para cuidar de nuestras siguientes generaciones. ¿Cuántos están dispuestos? Y el tercer requisito es el amor. Primera de Corintios 13 dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sin amor, familia, es imposible el sacrificio. Sacrificas algo cuando amas. Sacrificas algo cuando hay un lugar en tu corazón apartado para esa persona o ese objetivo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo por las nuevas generaciones? ¿O vamos a decir, ni mi familia es? El deseo del corazón de Dios es que juntos crezcamos. Solo a través del amor podremos desarrollar, cuidar, amar, exhortar a alguien. Sin amor no se puede, porque solo el amor cubre multitud de pecados. Dice 1 de Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Solo el amor nos va a permitir abrazar y amar y cuidar a aquel que cayó. Solo el amor. Solo a través del amor de Jesús seremos capaces de acompañar a aquel que tiene dificultades. Y siempre habrá uno más que rescatar. Siempre. Y si tú hoy nos acompañas por primera vez, déjame decirte que en esta casa, en esta iglesia, siempre habrá alguien dispuesto a estar contigo, dispuesto a acompañarte en tus dificultades. Porque cuando libramos nuestras batallas espirituales juntos como familia, las cosas son más fáciles. Y así como vemos que el rey Ezequías se intimó con Babilonia y le abrió la puerta de su corazón al egoísmo, también vemos en la Biblia gente que no solo se preocupó por sus siguientes generaciones, sino que les preparó el camino. Y uno de esos personajes es Abraham, que aún cuando Isaac todavía no había nacido, él empezó a preparar el camino para que la bendición le acompañara a él y a sus siguientes generaciones, tanto que el día de hoy tú y yo estamos aquí. En Génesis capítulo 12 vemos que cuando Dios saca a Abraham de su tierra y le dice: necesito que te muevas, Abraham obedece. Es decir, Dios era más importante que los planes que Abraham tenía para su propia vida, porque estoy seguro que ya tenía planes. Y Dios llega y le dice a Abraham: necesito que te vayas de tu tierra. Es decir, Dios lo movió de su comodidad, porque estamos de acuerdo que en su tierra tenía todas las comodidades, ya tenía una vida. Y Dios le dice: muévete. Dios lo movió de su comodidad. Y Abraham obedeció, no cuando él quiso, obedeció cuando Dios se lo señaló. ¿Cuántos de nosotros a veces por la comodidad decimos: ay, después, ahorita no? ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos dice: oye, necesito que ores por mí, tengo problemas en mi matrimonio? ¿Cuántos oramos y le decimos: échale ganas? ¿No es cierto? Seamos honestos, esa es una posición muy cómoda. Dios quiere que tú y yo vayamos más allá. En Génesis 14 vemos cómo
Abraham honra a Dios a través de sus diezmos. Ojo, aunque todavía no eran ley, Abraham decide honrar a Dios con las primicias y los diezmos de su batalla. Es decir, Jehová era más importante para Abraham que sus propias finanzas y recursos. En nuestra vida, ¿qué tiene la prioridad? En Génesis 18 vemos cómo Abraham no solo cree en Dios, sino le cree a Dios y tiene fe cuando Dios le promete que va a tener un hijo a sus 99 años. Cuando su esposa físicamente ya no tenía la capacidad de tener hijos. Y Abraham le cree a Dios. Y un año después nace Isaac. Abraham fue un hombre entendido de los tiempos. Y en Génesis 14 vemos cómo Abraham se separa de Lot y empieza a seguir otro camino. Abraham era entendido de los tiempos. En Génesis 22 vemos cómo Abraham amaba mucho más a Dios que a su propio hijo, al no negárselo. Dios era la prioridad en la vida de Abraham. Y pasan los años y más adelante en el libro de Génesis capítulo 25 podemos ver el fruto de la vida de Abraham. Podemos ver cómo Abraham pudo dar a luz una generación de íntimos de Dios, que no solo honraban a Dios, sino que tenían tal intimidad con Dios que cuando oraban milagros sucedían. Rebeca era estéril, su esposa de Isaac, hijo de Abraham. Y dice el versículo 21 de Génesis 25: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Una generación de íntimos que provocan y mueven el corazón de Dios para hacer milagros. ¿Qué generación vamos a dejar tú y yo? ¿Seremos como Ezequías, que al final pues nos vamos a morir y que se las arreglen solitos? ¿O vamos a ser como Abraham, que sacrificamos nuestra propia vida para dejar una generación de íntimos y adoradores? Quiero decirte que el nivel de intimidad que tú tengas con Dios va a provocar que tu corazón se mueva a cuidar a las siguientes generaciones. Pero requiere un sacrificio. Y esto sin importar si todavía tienes hijos o aún no tienes hijos. Como lo dijimos hace un rato, la sociedad tiene problemas. Y si tú y yo que conocemos de Dios a veces tambaleamos y necesitamos fortalecer nuestro espíritu, imagínate todas aquellas personas que no conocen a Dios. Imagínate todas esas personas que son nuevas en el evangelio, que están en su primer amor. Es triste ver lo que está pasando. Es triste ver lo que Satanás está queriendo hacer con las nuevas generaciones. Yo quiero darte un ejemplo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Si me ayuda producción,
con la primera imagen, por favor. ¿Cuántos saben quién es él? Varios. Él se llama Drake. Y el lunes pasado se quitó la vida. Tenía 12 años de edad. 12. Y decidió quitarse la vida. Los titulares de las noticias decían: ¿qué puede ser tan fuerte en la vida de un niño para que pierda la esperanza de vivir? Es tu trabajo y el mío cuidar de las siguientes generaciones. Drake decidió quitarse la vida por todo el acoso y el bullying que sufría en su escuela. Y sus papás no sabían. No tenían ni idea de lo que estaba viviendo. ¿Cuántos de los que están alrededor tuyo ahorita están viviendo cosas que tú y yo ni siquiera sabemos? ¿Cuántos de nosotros estamos necesitando ayuda? Y es desgarrador ver la siguiente imagen en donde su papá se despide de él. $12 años. El deseo del corazón de Dios es que tú y yo nos preocupemos por las siguientes generaciones. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tener humildad y obediencia en tu corazón? ¿Estás dispuesto a entender y a ejercer tu rol como Dios lo diseñó? ¿Estás dispuesto a amar a tu familia en Cristo? ¿Y esto hasta cuándo va a ser o cómo? Dice la palabra de Dios en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojalá que todos podamos llegar a la presencia de Dios al final de nuestras vidas y poder abrazar a nuestro Salvador y escuchar de su boca: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El corazón de Dios es que tú y yo cuidemos de que ya no haya más casos como el de Drake. Decía Rodo hace un ratito: allá afuera dice amor que transforma, pero aún más grande dice unidad cristiana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar por las siguientes generaciones? Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado su unción, nos ha regalado su Espíritu Santo. Tenemos lo que necesitamos. Solo necesitamos dar ese paso y decir: yo, Señor, yo me voy a preocupar por los que vienen atrás de mí.
Yo voy a honrar a los que vienen adelante de mí. ¿Cuántos valientes vamos a ver aquí? Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a platicar con Dios. Ahí todos con sus ojos cerrados, empieza a hablar con Dios, empieza a decirle: Señor, yo quiero estar dispuesto. Señor Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia, cada uno de nosotros, tus hijos.